El viaje de 3 horas en el Nissan Versa 2019 había sido pegajoso. El aire acondicionado del taxi apenas lidiaba con la humedad de la costa. Llegamos a Las Gaviotas, el condominio de lujo que yo había visto nacer. Las bugambillas que planté en la entrada ahora colgaban exuberantes, pero el resto se sentía ajeno. La garita de seguridad era nueva, de vidrio polarizado y acero. Un guardia joven, que yo no reconocía, levantó la mano con autoridad. El taxi frenó bruscamente y sentí el primer nudo en el estómago. Este no era el saludo que esperaba. La familiaridad del lugar se había evaporado, reemplazada por un muro de formalidad hostil, como una cuenta que no cierra en un balance que solía ser perfecto. Bajé la ventanilla y el calor sofocante me golpeó. «Disculpe, señora, ¿a quién visita?» Su voz era cortés, pero impersonal. «Soy Elena Fuentes. Vengo a mi casa, la Villa 14. Esperaba un gesto de reconocimiento, una disculpa. En lugar de eso, frunció el ceño. Revisó una lista en una tableta digital. «Elena Fuentes. No la tengo registrada para visitas hoy». Le expliqué con la paciencia de una maestra que yo no era una visita, era la propietaria. Él, visiblemente incómodo, levantó el intercomunicador. «Señora Verónica, hay una señora Elena Fuentes aquí. Dice que es la dueña de la Villa 14. Esperé. El taxista suspiró, mirando el taxímetro con impaciencia. El tiempo corría, costando dinero. Escuché el zumbido eléctrico antes de verlo. El carrito de golf Ezagó blanco, impoluto, brillante bajo el sol de las 10:30 am. Verónica, mi nuera, conducía. Llevaba gafas de sol de diseñador, ropa deportiva carísima que gritaba «nuevo dinero». No parecía sorprendida de verme, parecía molesta por la interrupción. Detuvo el carrito bloqueando la entrada peatonal. Un gesto de poder sutil. Ni siquiera se molestó en bajar. El motorcito eléctrico zumbaba en el silencio tenso, un insecto metálico esperando. Me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido de viaje, mi pequeño bolso, de cuero. «Elena, qué sorpresa». Su voz era melosa, pero con un filo de acero. «¿No te avisó, Tomás? Tuvimos que cambiar los códigos de acceso por seguridad». Hizo un gesto vago hacia la casa, como si fuera un inconveniente menor. «Además, no puedes entrar así, tenemos invitados». «¿Invitados? ¿En mi casa?» La humillación era pública. El guardia desviaba la mirada, incómodo. El taxista miraba por el retrovisor. Ella me estaba exhibiendo como una intrusa, una anciana confundida en la puerta de su propio hogar. Un vecino pasó trotando. Redujo la velocidad para observar el drama matutino. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero mi voz salió fría, nivelada. Fui auditora por 40 años. El pánico no está en mi repertorio. La miré fijamente a los ojos, por encima de sus gafas de sol de $400. «Verónica, esa es mi casa». Dejé que la frase flotara en el aire pesado y húmedo. No era una súplica, no era una pregunta. «Abre la puerta». Era una orden que por primera vez en 1900... Nuestra relación, ella se sintió con el poder de ignorar por completo. La sonrisa de Verónica se tensó. Sabía que yo no gritaría, y mi calma la descolocaba. Mis ojos se desviaron más allá de su hombro, hacia la Villa 14, a unos 50 metros de distancia. La puerta principal. El sol golpeaba algo metálico, pero no era el bronce macizo, la cerradura artesanal que mi difunto esposo, que en paz descanse, había instalado con sus propias manos en 2005. No era la cerradura que requería la llave, antigua que yo llevaba en mi bolso. Era un rectángulo negro, feo, digital. Una cerradura Yale. Habían cambiado la cerradura. Habían borrado el último vestigio de mi esposo y me habían dejado fuera. «Lo siento, Elena», dijo Verónica, recuperando la compostura y la falsa dulzura. «Son las nuevas reglas del condominio. Seguridad. Órdenes de Tomás». Mintió sin esfuerzo. Se dirigió al guardia. «Todo está en orden, Raúl. La señora ya se retira». Se dio la vuelta en su carrito de golf. El zumbido eléctrico se alejó, dejándome sola en la acera, con el taxista impaciente. El guardia me miró con lástima, pero no abrió la barrera. La reja, esa reja que yo pagué con la herencia de mi madre, permaneció cerrada. Fui derrotada, públicamente, en la puerta de mi propia vida. El taxi dio la vuelta.
Las 3 horas de viaje de regreso a la ciudad fueron en un silencio sepulcral. La imagen de esa cerradura digital negra reemplazando el bronce era todo lo que podía ver. Ellos creían que me habían vencido. Creían que la dueña de los libros contables era solo una anciana senil. Pero una auditora nunca olvida dónde está cada centavo. Sabía que esto no era un descuido, era un fraude. Y yo tenía la llave maestra de sus finanzas. Si esta injusticia te resuena, si has visto a alguien querido pasar por algo similar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo cómo se empieza a cobrar esta deuda. El silencio en el taxi de regreso a la ciudad era un vacío denso, pesado. Mi reflejo en la ventanilla mostraba una mujer de 72 años, pero lo que yo sentía era la quemadura fría de la humillación. Cada kilómetro que me alejaba de la Villa 14 era un recordatorio de lo que había construido. Recordé el año 2005. Yo tenía 52 años y acababa de recibir la herencia de mi madre. Fueron $60,000 que no gasté en viajes ni en lujos para mí. Los invertí todos en esa casa. En los acabados, supervisé personalmente la instalación de los pisos de mármol travertino y las maderas de teca en la terraza. Quería que esa casa de 250 metros cuadrados fuera un refugio, un legado para Tomás y su futura familia. Esa casa no era solo ladrillos, era el último regalo de mi madre, transformado. Recuerdo el olor del polvo de yeso y la madera recién cortada. Pasé meses revisando planos con el arquitecto, asegurándome de que la luz entrara perfectamente por las mañanas. Mi difunto esposo instaló esa cerradura de bronce macizo, él mismo, una pieza que pesaba casi 1 kilo, como un sello de permanencia. La cerradura que Verónica, con su gusto por lo digital y lo desechable, había arrancado. Ella no solo me había cerrado la puerta, había profanado un recuerdo, había borrado una firma de la historia familiar. ¿Cómo podía Tomás haber permitido semejante cosa? La respuesta, por supuesto, estaba en la misma debilidad que yo había fomentado por amor. En 2011, Tomás quería hacer un MBA en el extranjero. Era una oportunidad brillante, $85,000 que no teníamos. Él estaba a punto de renunciar al sueño. Fui al banco, sola, y firmé una segunda hipoteca sobre mi apartamento en la ciudad, el lugar donde vivo ahora. El gerente del banco me miró con duda. «Elena, esto tomará 10 años en liquidarse. ¿Estás segura?» Asentí. Lo estuve pagando religiosamente, incluso después de jubilarme, aceptando auditorías independientes que me robaban el sueño, hasta el último centavo, en 2021. 10 años de mi vida, de mi jubilación, comprometidos para que él tuviera las herramientas que yo nunca tuve. Cuando se graduó, lloró al teléfono, agradeciéndome. «Mamá, te debo mi futuro», me dijo. Esas palabras resonaban ahora con una ironía amarga. Él me debía su futuro, y al parecer, había decidido cobrar esa deuda quedándose con mi pasado. Verónica entró en su vida poco después de ese MBA, atraída por el brillo del éxito que yo había financiado. Ella nunca vio los sacrificios, solo vio los resultados, y asumió que eran suyos por derecho de conquista. Y yo seguí dando. Hace apenas 6 meses, en 2023, ellos necesitaban hacer un viaje de negocios, así lo llamaron. 4 meses completos, cuidé a mi nieto Lucas, que tiene 8 años. Yo, una mujer de 72 años, volví a la rutina de llevar y traer niños del colegio, preparar cenas, luchar con las tareas de matemáticas. Lo hice encantada, porque amo a Lucas, pero mi espalda crujía cada noche. Esos 4 meses fueron agotadores. Tomás me llamaba cada 3 días. Su voz sonaba relajada, distante, con el eco de un restaurante caro. Descubrí la verdad por un desliz de Lidia, mi vecina en la ciudad. El viaje de negocios había sido un crucero por las islas griegas, seguido de 2 semanas en París. Las fotos que Verónica subía a sus redes sociales privadas, que Lidia vio a través de una amiga en común, eran de lujo descarado. Copas de champán con la Torre Eiffel de fondo, mientras yo le limpiaba la fiebre a su hijo a las 3 de la mañana. Me mintieron en la cara. Usaron mi servicio gratuito de guardería para vivir la vida que, aparentemente, creían merecer sin esfuerzo. Cuando regresaron, ni siquiera trajeron un regalo decente para Lucas. Verónica me entregó una caja de chocolates baratos de aeropuerto
y me dijo que me veía agotada. Elena, deberías relajarte más, me aconsejó, mientras deshacía maletas llenas de ropa de marca. Yo no dije nada. En contabilidad, aprendes a observar las pequeñas fugas, porque, con el tiempo, revelan el colapso estructural. Ese viaje fue una fuga. La humillación en la garita de seguridad no fuese el inicio, fue la consecuencia inevitable de cientos de pequeños abusos que yo había decidido ignorar. El abuso más reciente ocurrió hace 2 meses. Llegaron a mi apartamento con una pila de papeles. Verónica era la que hablaba, como siempre. Elena, ya estás mayor para manejar esas propiedades. Es mucha burocracia. Te vas a estresar. Su tono era condescendiente, como si me hiciera un favor. Tomás necesita encargarse de los impuestos de la casa de playa, de la administración. Es complicado. Me puso un documento enfrente. Tú solo firma aquí. Es para los impuestos, para que Tomás pueda ayudarte. Recuerdo mi mano temblando ligeramente, no por la edad, sino por la indignación. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté. Un poder de administración, dijo Tomás rápidamente, sin mirarme a los ojos. Solo para pagar servicios, luz, agua, el condominio, para que no tengas que viajar hasta allá. Sonaba razonable. Yo estaba cansada ese día y confié en mi hijo. Confié en que la palabra administración significaba exactamente eso. Firmé ese poder. Les di acceso a la gestión de la propiedad que yo había pagado, la misma propiedad de la que ahora me habían echado sin contemplaciones. Mientras el taxi entraba al tráfico denso de la ciudad, el aire acondicionado ahora demasiado frío, lo supe. Ese poder de administración fue el arma. La cerradura digital no era solo un insulto, era una declaración de propiedad. Habían usado mi firma, mi confianza, para empezar a borrarme del título. Verónica dijo, ya estás mayor, pero lo que quería decir era, ya eres irrelevante. Pensaron que la auditora estaba jubilada, que sus libros estaban cerrados, pero una auditoría forense siempre empieza cuando se descubre la primera discrepancia. La discrepancia estaba clara, la cerradura Yale negra contra mi llave de bronce. Los $450 la noche que Verónica seguramente estaba cobrando por mi casa versus los $85,000 que yo pagué por el futuro de su esposo. El balance estaba completamente desajustado. Sentí una calma fría apoderarse de mí. No era ira caliente. Era la precisión helada de una contadora que encuentra un error de centavos que esconde un desfalco de millones. No iba a llorar. Iba a auditar. El taxi me dejó frente a mi edificio. Subí lentamente por el ascensor. Mi apartamento se sentía pequeño, pero era mío. Encendí mi vieja computadora de escritorio. El primer lugar donde un auditor busca no es en los grandes libros, sino en las notas al pie, en las cuentas olvidadas. Tomás era descuidado. Siempre lo fue. Él había olvidado que yo, su madre, la contadora, todavía era cotitular de una vieja cuenta de inversión que abrimos juntos en 2011, justo antes de su MBA. Una cuenta que él probablemente usaba para gastos menores. O eso creía él. Entré en mi apartamento, el silencio amplificado por el zumbido del viejo refrigerador. Dejé mi bolso. La llave de bronce de la Villa 14 cayó sobre la mesa de la entrada, con un golpe sordo y final. Encendí mi computadora de escritorio, una máquina lenta que Tomás siempre me decía que debía cambiar. «Es un dinosaurio, mamá», se burlaba. Pero los dinosaurios tienen memoria. Abrí el navegador y busqué el portal de esa vieja cuenta de inversión. Habían pasado años desde mi último acceso. Tuve que responder preguntas de seguridad que yo misma había establecido. El nombre de mi primera mascota, el modelo de mi primer auto. Un escalofrío me recorrió. Estaba a punto de cruzar una línea, espiando a mi propio hijo. Pero ellos habían dinamitado esa línea primero. La contraseña fue aceptada. La interfaz era anticuada, de color azul pálido. La cuenta, que debía tener un saldo simbólico, mostraba movimientos, muchos movimientos. Mi corazón, que había estado latiendo con una furia sorda, de repente se calmó. Entré en modo de auditoría. El pánico es inútil. Los datos son todo. Comencé a filtrar por depósitos entrantes de los últimos 6 meses. La lista se pobló de inmediato. No eran cheques de su trabajo de marketing. Eran transferencias electrónicas
pequeñas y recurrentes, con una referencia que se repetía. ABNB Gaviota Pago. Mi respiración se detuvo. Gaviota, el nombre de mi condominio. Y ABNB. No necesitaba ser una experta en tecnología para entender esa abreviatura. Eran pagos de Airbnb. Empecé a sumar las cifras en mi vieja calculadora de escritorio. El chasquido de las teclas era el único sonido en la habitación. $200 aquí, 450 allá, 900, por una semana completa. La cifra final me heló la sangre. En solo 6 meses habían ingresado $14,000 a esa cuenta. $14,000 que habían sido generados por mi casa, la casa que yo pagué con la herencia de mi madre. La implicación era asqueante. No era que estuvieran usando mi casa para sus vacaciones de fin de semana. Estaban operando un negocio hotelero a mis espaldas. Estaban monetizando mi patrimonio, cobrando $450 la noche, como descubrí en una de las descripciones de pago, mientras a mí me negaban la entrada con la excusa de invitados. Esos no eran invitados, eran clientes. Estaban lucrando con mi hogar. La humillación en la garita ahora no solo era un acto de crueldad, era una estrategia de negocios para proteger su fuente de ingresos ilícita. Y entonces recordé la cerradura digital. No era solo por seguridad, era para gestionar a los huéspedes de Airbnb, enviándoles un código de acceso temporal. Era eficiente, era impersonal, y era la prueba de que esto había sido planeado meticulosamente. Se me revolvió el estómago. ¿Qué más habían hecho? ¿Hasta dónde llegaba esto? El poder de administración que yo firmé, ¿acaso les permitía alquilar la propiedad? Revisé mi copia del documento en mi archivador. No, las palabras eran claras. Pagar servicios y administrar el mantenimiento. No había ninguna cláusula de alquiler. Mientras miraba el documento, el teléfono sonó. Estridente. Era Lidia, mi vecina del edificio aquí en la ciudad. Lidia tiene 70 años, pero maneja su iPad como una profesional. «Elena, querida, no quiero molestarte», empezó, pero su voz estaba cargada de esa indignación justa que solo una verdadera amiga puede sentir por ti. Estaba buscando lugares para mis sobrinos que vienen de visita, solo por curiosear en la costa. «Elena, tienes que ver esto». 1 minuto después, un enlace llegó a mi teléfono. Lo abrí en la computadora y la pantalla se llenó con la imagen de mi propia terraza. El título era Villa Verónica. Lujo y exclusividad frente al mar. Villa Verónica. Había rebautizado mi casa. Las fotos eran profesionales, luminosas. Mostraban mi sala de estar, pero con cojines diferentes, de un terciopelo chillón que solo Verónica compraría. Mostraban mi dormitorio principal, mis sábanas de algodón egipcio reemplazadas por un edredón sintético satinado. Mostraban la cocina, con una cafetera expreso de $1,000 que yo nunca había visto. Habían borrado cada rastro de mí. Era una casa modelo, estéril, lista para el consumo. Me desplacé por los comentarios. «Increíble lugar. Verónica es la mejor anfitriona. Volveremos pronto. La atención al detalle es fabulosa. La mejor villa de las gaviotas». Verónica estaba construyendo una reputación, una identidad de empresaria hotelera de lujo, usando mi propiedad como su escenario. El stake ya no era solo financiero, era reputacional. Me estaba borrando, no solo de la escritura, sino de la memoria, reemplazando a la constructora original por la anfitriona fabulosa. Esto era un robo de identidad patrimonial. Los $14,000 en la cuenta de Tomás ahora tenían un rostro público. Villa Verónica. La codicia era tan descarada, tan arrogante. ¿Y Tomás? Mi hijo, el gerente de marketing, el hombre con el MBA que yo pagué. ¿Cómo podía ser cómplice de esto? Busqué su nombre en los comentarios, en la descripción del anfitrión. Nada. Verónica era la única cara visible. Ella lo estaba protegiendo, o él se estaba escondiendo cobardemente detrás de ella, contando el dinero en silencio. Pero mi mente de auditora seguía trabajando. Los $14,000 eran la ganancia. Pero ¿dónde estaban los gastos? Empecé a revisar las salidas de esa misma cuenta de inversión, y allí estaba un pago, hace 3 meses, por $8,000.
El beneficiario no era la compañía de electricidad ni la administración del condominio. Era Audi Center Santa Fe. Una transferencia única. $8.000. Recordé el viaje a Europa. Los chocolates baratos de UAMA. Aeropuerto. Estaban usando mi casa para pagar el enganche de un auto de lujo. Probablemente el nuevo Audi Q5 que Lidia me había comentado que Verónica presumía. La ira que sentí fue fría, precisa. Esto no era un error. No era un malentendido. Era un esquema deliberado de desfalco familiar. Habían convertido mi legado en su cajero automático personal. El poder de administración que firmé para los impuestos era la llave que usaron para abrir la bóveda. Pero un poder de administración no les da derecho a los ingresos. Necesitaba saber qué más habían firmado en mi nombre. Necesitaba un abogado, no un consejero familiar, sino un tiburón. Recordé la recomendación de Lidia de hace meses, cuando le conté vagamente mis problemas. Mi sobrino, Ernesto Vidal, es abogado corporativo, seco pero brillante. No se anda con tonterías. Busqué el número de Vidal Asociados. Marqué con manos firmes. La recepcionista me dio una cita para el lunes siguiente, a las 9:00 am. «Es una emergencia patrimonial», dije con una voz que no reconocí como mía. Me dieron la cita. Tenía 4 días para preparar mi expediente. Pasé el fin de semana imprimiendo. Imprimí el anuncio de Villa Verónica. Imprimí cada transferencia de Airbnb. Imprimí el pago de $8.000 a Audi. Imprimí el poder de administración original que yo les había firmado. Organicé todo en una carpeta azul, la misma que usaba para mis auditorías más importantes. El domingo por la noche, no dormí. Revisé los números una y, otra vez, buscando el patrón. El patrón era simple: codicia. Creían que yo era vieja, distraída y acabada. El lunes a las 9:00 am, entré a las oficinas de Vidal Asociados. El olor a caoba y café caro llenaba el aire. El doctor Ernesto Vidal era un hombre de 55 años, con un traje impecable y ojos que no revelaban nada. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpir, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Solo asentía mientras yo exponía las pruebas, una por una, sobre su escritorio de Mineteciac, caoba. Mi voz era serena, presentando los hechos como si fuera un balance trimestral. Cuando terminé, él se reclinó. «Señora Fuentes, lo que tenemos aquí es, en el mejor de los casos, administración fraudulenta y abuso de confianza. Y, dado el anuncio de Airbnb, una apropiación indebida de ingresos». Su calma validó mi furia. «El poder que usted firmó es explícito, solo para administrar y pagar servicios. No les da derecho a alquilar, ni a ceder, ni a apropiarse de los frutos de la propiedad. Están actuando fuera de la ley». «¿Qué hacemos?», pregunté. Mi voz no tembló. «Primero», dijo él, «necesitamos saber si el problema es solo el dinero, o si han intentado atacar la propiedad en sí». Se giró hacia su computadora. «Con su permiso solicitaré un certificado de libertad de gravamen y una copia de la matrícula completa del inmueble en el registro público. Quiero ver si han intentado inscribir algún documento nuevo usando ese poder». Asentí. «Hágalo». El martes a las 11:00 am, el doctor Vidal me llamó. Su voz ya no era calmada, era tensa. «Elena, tiene que venir a la oficina. Ahora». Llegué en 15 minutos. Sobre su escritorio, junto a mi carpeta azul, había un nuevo documento. Tenía sellos oficiales. «Contrato de comodato», leí en la carátula. Mis manos se enfriaron. Un comodato es un préstamo de uso. Abrí el documento. Mi corazón se detuvo. Mi nombre, Elena Fuentes, cedía el uso total y gratuito de la Villa 14, por un periodo de 20 años, a la señora Verónica Estevez. 20 años. Estarían legalmente en posesión de mi casa hasta que yo tuviera 92 años. O, más probablemente, hasta después de mi muerte. Habían intentado despojarme legalmente de mi casa, asegurándose de que, aunque yo descubriera los alquileres, no pudiera sacarlos. «Doctor, esto es legal», susurré. Él señaló la última página. Fue presentado en el registro junto con su poder de administración, pero un acto de esta magnitud, ceder el uso por 20 años, requiere su firma directa. Mire, allí estaba. Mi firma, Elena Fuentes. Pero no era mi firma. Era una imitación torpe,
con el ángulo equivocado, la presión demasiado uniforme. La falsificaron, dije. La voz apenas un soplo. Yo nunca firmé esto. El doctor Vidal asintió, sombrío. Falsificación de documento público. Esto, Elena, ya no es un caso civil. Esto es un delito penal. El silencio en la oficina era absoluto. El robo de $14,000 era un insulto. El Audi era arrogancia. Esto era la guerra. Me quedé mirando la firma, falsa, pero mi cerebro de auditora se activó, desconectando el pánico. Me enfoqué en el único dato verificable en esa página. La fecha, 15 de marzo de 2023. Leí en voz alta. El doctor Vidal me miró. «Elena, ¿qué pasa?» «Esa fecha», dije. «Esa fecha no me cuadra». Sentí un chispazo en la memoria. «Doctor, ¿me permite su teléfono? Necesito llamar a mi casa. A Lidia. Que me busque algo en mi archivo». Pero no, lo haría yo misma. Volví a mi apartamento, esta vez con el comodato falso en mi bolso. Caminé directamente a mi archivador de metal, el que Tomás llamaba Reliquia. Abrí el cajón de Médicos 2023. Mis manos no temblaban. Estaban frías, precisas. Busqué entre las recetas de la presión arterial, y allí estaba, un fajo de papeles grapados. Clínica del Sol. En la portada, en letras claras, informe de alta hospitalaria. Lo abrí. Las fechas eran inequívocas. Paciente. Elena Fuentes. Fecha de ingreso. 14 de marzo de 2023. Motivo. Crisis hipertensiva severa. Fecha de egreso. 17 de marzo de 2023. El aire salió de mis pulmones en un silbido. El 15 de marzo. El día que supuestamente fui a una notaría a firmar la cesión de mi casa por 20 años a mi nuera, yo estaba en una cama de hospital, conectada a un monitor cardíaco. Tenía la coartada perfecta. No era mi palabra contra la de ellos. Era un documento médico certificado contra una firma burdamente falsificada. La crueldad de ese acto me golpeó con fuerza física. No solo esperaron a que estuviera vulnerable, sino que usaron mi emergencia médica como la coartada perfecta para sus acciones, asumiendo que yo estaría demasiado enferma o confundida para recordar las fechas. Se habían equivocado de mujer, se habían equivocado de contadora. Me senté en mi escritorio, alineé las 4 pruebas, como un general preparando su batalla. Prueba 1. El anuncio de Villa Verónica, la humillación pública y el robo de identidad. Prueba 2. Los $14,000 en extractos bancarios y el pago del Audi de $8,000, el desfalco financiero. Prueba 3. El contrato de comodato falso por 20 años, el intento de robo patrimonial. Prueba 4. Mi alta hospitalaria del 15 de marzo. La prueba irrefutable del fraude penal. El caso estaba cerrado. Ya no se trataba de recuperar mi casa. Se trataba de impartir justicia. El lunes a las 9:00 am en punto, estaba de nuevo en el vestíbulo de Vidal & Asociados. Esta vez no era una víctima confundida. Era una cliente con un propósito. El olor a caoba y café era el mismo. Pero yo era diferente. En mi bolso de cuero, que pesaba más por el contenido que por el material, llevaba la carpeta azul. Dentro, la escritura original de la Villa 14, un documento grueso con sellos de agua que databa de 1999, y junto a ella, la copia del poder de administración que tan tontamente firmé hace 2 meses. Mi mano no tembló cuando la recepcionista me anunció. Estaba fría, como el mármol del piso. La indignación se había asentado y convertido en una estrategia. El doctor Vidal me recibió de inmediato. Su oficina, con vistas al distrito financiero, era un santuario de orden. Puse la carpeta azul sobre su escritorio de caoba. «Doctor», comencé, mi voz nivelada. «Aquí está la escritura original que prueba mi propiedad absoluta, sin cargas, hasta hace 2 meses. Y aquí está el poder de administración que le di a mi hijo Tomás Fuentes». Deslicé los documentos hacia él. «Como auditora, sé que un poder limitado para pagar servicios puede ser torcido. Necesito saber qué han hecho con esto. Necesito el estado de cuenta oficial de mi propiedad en el registro público». Vidal examinó el poder de administración, leyendo cada cláusula en silencio. Sus cejas se fruncieron levemente. «Elena, este poder es, como usted dice, estrictamente para administración. Pagar impuestos, servicios, mantenimiento. No permite enajenar, ni hipotecar,
ni ceder el uso a título gratuito. Levantó la vista, sus ojos agudos. Si han usado esto para registrar cualquier otro acto, han actuado fuera de sus facultades. Pero sí, como sospechamos por la cerradura cambiada, han intentado algo más. Si han firmado por usted, entonces estamos hablando de fraude. Su seriedad era un bálsamo para mi furia. No me trataba como a una anciana senil. Voy a solicitar la matrícula completa y el certificado de libertad de gravamen de la Villa 14 de inmediato, dijo, tecleando en su computadora. Con el sistema digital del registro, debería tenerlo mañana por la mañana. Cualquier anotación, cualquier contrato nuevo, inscrito en los últimos 6 meses, aparecerá. Estableció un plazo claro. Tan pronto como llegue, la llamaré. No haga nada. No contacte a su hijo. No delate que estamos investigando. A partir de este momento, usted está oficialmente auditando sus acciones en silencio. Salí de esa oficina sintiendo que el primer engranaje de la justicia, frío y pesado, había comenzado a girar. El martes a las 11:00 am, mi teléfono sonó. La voz del doctor Vidal era tensa, desprovista de toda formalidad. «Elena, tiene que venir a la oficina. Ahora». No dio explicaciones. El viaje en taxi fue una tortura. Cada semáforo en rojo una eternidad. Cuando entré a su despacho, él ya no estaba sentado. Estaba de pie junto a la ventana. Y sobre su escritorio, junto a mi carpeta azul, había un nuevo documento. Tenía el sello oficial del registro público. No me dijo nada, solo señaló el documento. Lo tomé con manos heladas. El título era inequívoco. Contrato de comodato. Mi respiración se detuvo. Leí las cláusulas, las palabras, legales nadando frente a mis ojos. Elena Fuentes, cede el uso total y gratuito de la propiedad, a favor de la señora Verónica Estevez, por un período de 20 años. 20 años. Sentí que el suelo se abría. Me estaban despojando en vida. Me estaban sentenciando a morir sin volver a poner un pie en mi propia casa. Era una declaración de guerra, un exilio forzado. Habían usado mi confianza para asegurarse de que, incluso si yo descubría sus alquileres, no tuviera poder legal para desalojarlos. Me habían borrado de mi propio legado. «Mire la última página», dijo Vidal con voz sombría. Allí estaba, mi supuesta firma. Elena Fuentes. Era una burla, una imitación torpe, demasiado redondeada en la H, con una presión que gritaba falsificación. «Esa no es mi firma», susurré. La voz rota por primera vez. «Lo sé», dijo Vidal. «Presentaron esto junto con el poder de administración, esperando que el registrador no notara la discrepancia, asumiendo que el poder les permitía firmar por usted. Esto, Elena, es un delito penal, falsificación de documento público y fraude procesal. Tenemos el arma del crimen». Salí de la oficina de Vidal aturdida, con la copia del comodato falso ardiendo en mi bolso. Mi mente, sin embargo, se había aferrado a un solo dato, el único que mi cerebro de auditora reconoció como una palanca. La fecha, 15 de marzo de 2023. Esa fecha me taladraba el cerebro. Llegué a mi apartamento y fui directo a mi archivador de metal, esa reliquia que Tomás siempre decía que debía tirar. Abrí el cajón etiquetado Médicos 2023. Mis archivos personales, a diferencia de los de mi hijo, estaban en perfecto orden. Mis manos temblaban, pero no por debilidad, sino por anticipación. Busqué detrás de las recetas de la presión arterial, de los resultados de laboratorio. Y allí estaba, un fajo de papeles grapados, con el logo azul, de la Clínica del Sol. Era mi informe de alta hospitalaria. El documento que había guardado solo para mis registros de impuestos, por si necesitaba deducir los gastos. Lo saqué a la luz de la lámpara de mi escritorio, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Mi memoria, la que Verónica decía que estaba perdiendo, es fotográfica para los números y las fechas. Leí las fechas en voz alta, solo para escucharlas en el silencio de mi apartamento. Paciente, Elena Fuentes. Fecha de ingreso, 14 de marzo de 2023. Motivo, crisis hipertensiva severa. Fecha de egreso, 17 de marzo de 2023. El aire salió de mis pulmones. El 15 de marzo, el día exacto en que supuestamente yo estaba en una notaría
firmando la cesión de mi casa por 20 años, estaba físicamente internada en una unidad de cuidados intermedios, conectada a un monitor cardíaco. Tenía la coartada perfecta, sellada y firmada por un director médico. La crueldad me golpeó. Usaron mi momento de mayor vulnerabilidad física para ejecutar su traición. El miércoles a las 10:00 am, el plan entró en su segunda fase. El comodato falso y el alta hospitalaria ya estaban en un sobre sellado, listos para el doctor Vidal. Pero mi auditoría no estaba completa. Había encontrado el fraude patrimonial. Ahora necesitaba el rastro del dinero. El móvil. Encendí mi vieja computadora de escritorio. Abrí el portal de esa cuenta de inversión conjunta que abrí para Tomás en 2011, de la cual él seguramente había olvidado que yo seguía siendo cotitular. Su arrogancia y su desorden administrativo, los mismos defectos contra los que luché toda su vida, serían su perdición. La plataforma era anticuada. Introduje mi contraseña. Acceso concedido. El saldo era mucho más alto de lo que debería. No sentí sorpresa, solo una confirmación gélida. Ignoré el total y fui directo a extractos de cuenta. Exporté los últimos 6 meses en formato PDF. No iba a confiar en la pantalla. Necesitaba papel. Necesitaba el rastro físico. La prueba tangible que pudiera presentar en una sala de juntas. La impresora zumbó, escupiendo hoja tras hoja de sus transacciones secretas. Me senté en mi escritorio con mi taza de té y mi bolígrafo rojo de auditoría. Metódicamente comencé a marcar las entradas. No tardé en encontrar el patrón. Depósitos recurrentes, cada pocos días, con la referencia ABNB Gaviota Pago. Mi casa. Sumé las cifras en mi calculadora. $14,000. $14,000 robados directamente de mi patrimonio, depositados en una cuenta que él creía oculta. La Villa Verónica era un negocio lucrativo. La humillación en la garita no era solo crueldad, era la protección armada de su flujo de caja. Y entonces encontré la cereza del pastel. Una sola transacción de salida, hace 3 meses, un débito de $8,000. El beneficiario, Audi Center Santa Fe. El pago inicial, el Audi Q5 blanco que Lidia me dijo que Verónica conducía ahora por toda la ciudad, presumiendo su nuevo estatus. Habían usado los ingresos de mi casa, la casa que pagué con la herencia de mi madre, para comprar un auto de lujo a nombre de ella. El círculo estaba completo. Tenía el fraude, tenía la coartada, y ahora tenía el móvil y el beneficio. El caso estaba cerrado. El jueves por la mañana me reuní con el doctor Vidal por 3ª vez. Esta vez no llevaba solo sospechas, ni solo el arma del crimen. Llevaba el caso completo. Puse sobre su escritorio, en orden, el alta hospitalaria y los extractos bancarios impresos, con los $14,000 de Airbnb y el pago de $8,000 al concesionario Audi, resaltados en rojo. Él los miró, luego me miró a mí, y por primera vez vi una sombra de sonrisa en sus labios. «Señora Fuentes», dijo, «usted no es una cliente. Usted es una colega. Esto es irrefutable». Su tono cambió. Dejó de ser un consejero legal para convertirse en un estratega de batalla. El alta hospitalaria destruye el comodato. Los extractos bancarios prueban la administración fraudulenta y el enriquecimiento ilícito. Tenemos 2 delitos penales y múltiples faltas civiles. Cogió su bloc de notas. No vamos a demandar todavía. Vamos a convocarlos. Aquí, a mi territorio, donde las paredes escuchan y nosotros controlamos la agenda. Me gustó su enfoque. Era una auditoría en vivo. Redactamos la notificación juntos. Fue una obra de arte de la intimidación legal. Por medio de la presente, dictaba Vidal, se le notifica a Tomás Fuentes la revocación inmediata e irrevocable del poder de administración. Y luego la parte clave. Se les convoca, a usted y a su cónyuge Verónica Estevecet, a una reunión de emergencia de carácter impostergable en nuestras oficinas. Elegimos cada palabra con precisión quirúrgica. Emergencia, para inducir pánico. Impostergable, para que no pudieran evadirla. ¿Cuándo?, pregunté. Vidal miró su agenda. Mañana, viernes, 6:00 p.m. El momento perfecto. Al final de la semana laboral, cuando están cansados, su guardia está baja y están ansiosos por empezar su fin de semana de lujos pagados por mí.
Les daremos menos de 24 horas para pensar, pero no el tiempo suficiente para contratar a un buen abogado penalista. Creerán que es una negociación civil. La notificación, una carta documento oficial que no puede ser ignorada, fue enviada por un mensajero especial a las 5:00 p.m. del jueves. Yo sabía el momento exacto en que la recibirían. Imaginé la escena. Verónica abriendo el sobre timbrado, su rostro pasando de la arrogancia a la confusión y luego al miedo. La llamada frenética a Tomás. ¿Qué descubrió tu madre? ¿Cómo supo lo del poder? ¿Qué hacemos? El pánico es un mal consejero, y yo contaba con eso. Pasé las siguientes 24 horas en una calma absoluta. Limpié mi apartamento, preparé mi traje más sobrio, repasé mis 4 pruebas, mis anexos contables. No sentía nervios, solo la certeza de un balance que está a punto de cerrarse. Ellos creían que venían a una reunión para discutir porcentajes, para mentirme, para minimizar los daños del descubrimiento del Airbnb. Creían que todavía tenían la ventaja, que el comodato de 20 años era su póliza de seguro. No sabían que yo tenía la prueba de su falsificación. No sabían que yo conocía la fecha de mi hospitalización. No sabían que yo había auditado sus cuentas bancarias. Como dijo el doctor Vidal mientras preparábamos la sala de juntas, el viernes por la tarde, poniendo 2 vasos de agua en el lado opuesto de la mesa. Ellos creen que vienen a negociar, Elena. No saben que vienen a un juicio. Y yo era la fiscal, la jueza y la parte ejecutora. La cuenta estaba por saldarse. La noche del jueves fue la más larga de mi vida. La notificación había sido entregada en su lujosa casa a las 5:00 p.m. en punto. Imaginé el silencio que debe haber caído sobre ellos, el peso de ese sobre timbrado de Vidal & Asociados sobre la encimera de mármol de su cocina. No dormí. Me senté en mi sillón, con el aire acondicionado apagado, repasando los números en mi cabeza. Los $14,000 del Airbnb, el enganche de $8,000 del Audi y la fecha clave, el 15 de marzo. A las 10:30 p.m., mi teléfono vibró. Tomás. Miré fijamente la pantalla, mi corazón dando un doloroso vuelco. Era la primera prueba de mi resolución. Dejé que sonara. Volvió a llamar de inmediato. Silencio. Una tercera vez. Silencio. Luego, la ráfaga de mensajes de texto. «Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Esto es un grave malentendido. Verónica está muy nerviosa. Nos estás asustando». No respondí. El silencio es la herramienta de presión más poderosa de un auditor. A la mañana siguiente, viernes, el día del juicio, me vestí con deliberada precisión. No usé mi mejor ropa, sino mi uniforme de batalla. Una blusa de seda cruda y pantalones de corte recto. La armadura de la contadora. A las 8:05 a.m., justo cuando la cafetera terminaba su ciclo, el intercomunicador de mi apartamento sonó, estridente. La voz del portero. «Señora Elena, buenos días. Disculpe la hora. El señor Tomás Fuentes está abajo. Dice que es una emergencia familiar». Mi sangre se heló. No había anticipado esto. El pánico lo había empujado a mi territorio, a mi edificio, rompiendo el perímetro de silencio que yo había establecido. «Gracias, Raúl», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Dígale que suba». Este era el primer movimiento en el tablero después de mi jaque. Quería ver su rostro antes del golpe final. Esperé de pie junto a la puerta de mi apartamento. No la abrí de par en par. Cuando el ascensor dingó en mi piso, escuché sus pasos apresurados, casi corriendo por el pasillo. Tocó el timbre, no una vez, sino con una serie de golpes rápidos, ansiosos. Abrí la puerta solo lo suficiente para verlo a través de la cadena de seguridad. La imagen fue, a la vez, lastimosa y profundamente satisfactoria. Tomás, mi hijo de 45 años, el exitoso gerente de marketing con su MBA pagado por mí, estaba deshecho. No se había afeitado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las ojeras marcadas. Su costosa camisa de lino estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. El olor a miedo era palpable. Y crucialmente, estaba solo. Verónica no estaba con él. Esa fue mi primera pequeña victoria. La alianza se estaba quebrando. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?», suplicó, su voz rasposa, intentando empujar la puerta.
La cadena de metal se tensó con un golpe seco, deteniéndolo en frío. Su agresión era la de un animal atrapado. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar de esto. Verónica está histérica. Es un error». Ella no entendía bien el poder. Lo interrumpí. Mi voz salió fría, sin emoción. La voz que usaba durante 40 años cuando descubría un desfalco. «Tomás, no hay absolutamente nada que tú y yo tengamos que hablar. Todo lo que tengas que decir, se lo dirás a mi abogado, el doctor Ernesto Vidal, a las 6 de la tarde, en su oficina, como establece la notificación». Se pasó las manos por el cabello, desesperado. «No puedes hacernos esto. ¿Un abogado? Mamá, soy tu hijo». Sacó la última carta que le quedaba. La carta de la culpa. La manipulación emocional que siempre le había funcionado conmigo. Me apoyé contra la puerta, sintiendo el metal frío de la cadena. «Ese título, hijo, es precisamente la razón por la que la traición es tan profunda», respondí, mi voz baja pero cortante. «Usaste un poder de administración para robarme $14,000. Usaste el dinero de mi casa para comprarle un Audi a tu esposa. Y falsificaste mi firma en un contrato para robarme mi propiedad por 20 años. Enumeré los cargos como un fiscal, fríamente, a través de la estrecha rendija. Su rostro pasó del pánico a la palidez absoluta de la cera. No sabía que yo lo sabía todo. «No, mamá, no es así. Yo puedo explicarlo», tartamudeó, su mente buscando frenéticamente una mentira que pudiera cubrir el abismo. «Lo del Airbnb era solo para mantenimiento, sí», completé la frase por él. «Un mantenimiento muy caro, $14,000, y un enganche de 8,000 para un auto de lujo». Negó con la cabeza, su cerebro colapsado. Había venido a manipularme, asumiendo que yo solo había descubierto una parte, quizás solo el alquiler. Pero yo no era una madre herida, era una auditora forense. «Verónica te está usando, Tomás», le dije, no con lástima, sino como un hecho contable irrefutable. «Y tú la dejaste. Ahora, ambos se enfrentarán las consecuencias. A las 6 en punto». Esta escena en el pasillo de mi edificio, un espacio semipúblico donde cualquier vecino podría haber salido, fue mi reversión intermedia. No resolvió nada legalmente. La casa seguía usurpada y el dinero seguía robado. Pero cambió la dinámica de poder de forma irreversible. El hombre que había permitido que su esposa me humillara en la garita de Las Gaviotas estaba ahora suplicando en la puerta de mi modesto apartamento, bloqueado por una simple cadena de seguridad de $10. Yo tenía el control total. Él sabía que yo tenía las pruebas. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un terror puro. La reunión de las 6 p.m. ya no era una negociación. Se había convertido en su sentencia. «Mamá, por favor», susurró. Una última vez, su frente apoyada contra la madera de la puerta. «Retira esto. Llámalo. Lo arreglaremos en familia, te lo juro. Te devolveremos el dinero». «Se acabó la familia, Tomás», dije, y con una fuerza tranquila cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Escuché cómo se quedaba allí unos segundos, en silencio. Luego, los pasos lentos, arrastrados, los pasos de un hombre derrotado hacia el ascensor. Mi pequeña victoria estaba completa. El frente unido de Tomás y Verónica estaba roto. Él iría a esa reunión sabiendo que yo lo tenía acorralado. La tensión ahora era insoportable. Él iba a volver con Verónica, y ella, sabiendo que yo tenía la prueba de su crimen. ¿Cómo reaccionaría? La batalla final estaba a solo unas horas de distancia. A las 5:58 p.m. del viernes, el doctor Vidal y yo estábamos sentados en la sala de juntas principal de Vidal Asociados. La mesa de caoba, de casi 4 metros de largo, reflejaba las luces frías del techo. Yo estaba serena, con mi carpeta azul, que contenía las 4 pruebas, perfectamente alineada con el borde de la mesa. El aire estaba cargado de un silencio costoso. El zumbido del aire acondicionado era un murmullo distante. Esta sala era un territorio neutral solo en apariencia. Era el campo de batalla elegido por mi abogado. Un escenario diseñado para intimidar. El doctor Vidal tenía a su lado a una notaria, una mujer silenciosa que revisaba sus propios documentos. Su presencia era el primer indicio de que esto no era una charla informal.
Yo era una auditora esperando la llegada de los malversadores. Llegaron a las 6:03 p.m. Tomás entró primero. Su rostro era una máscara de cera gris, reflejando la derrota que había sufrido en mi puerta esa mañana. No podía mirarme a los ojos. Detrás de él venía Verónica, y el contraste era impactante. Ella había pasado el día recomponiéndose. Llevaba un vestido caro, maquillaje de guerra y una expresión de indignada arrogancia. Claramente, la versión que Tomás le había contado de nuestra conversación matutina no la había preparado para la realidad. Ella creía que él había exagerado, que venía a manejar a su suegra senil y a un abogado de tercera. Su error. Se sentaron frente a nosotros, un equipo visiblemente fracturado. Verónica no esperó a que tomáramos la palabra. Dejó caer su bolso de diseñador sobre la mesa. El sonido resonó con una agresividad estudiada. «Elena, voy a ser muy clara», comenzó, su voz alta, tratando de dominar el espacio. «Esto es un circo. Tomás tiene el poder. La casa nos corresponde por derecho. Hemos estado cuidándote», siguió con la narrativa que había estado vendiendo a los vecinos. «Que yo estaba perdiendo la memoria, que ellos estaban manejando mis asuntos por mi propio bien, que esta reunión era un berrinche de anciana. Esta intimidación con abogados es francamente patética», concluyó, cruzando los brazos. El doctor Vidal ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Señora Estevez», dijo con una calma glacial que silenció a Verónica de inmediato. «Le ruego que modere su tono. No estamos aquí para discutir sus sentimientos, sino para revisar hechos». Levantó la cabeza, y su mirada era como el acero. «Y los hechos están documentados», se giró hacia mí. «Elena, prueba 1. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la primera hoja de mi carpeta azul y la deslicé por la caoba pulida. Aterrizó perfectamente frente a Verónica. La impresión a color del anuncio de Villa Verónica en Airbnb. La cara de Verónica mostró un destello de sorpresa, no de culpa, sino de fastidio por haber sido descubierta. Se rió, un sonido corto y feo. «Por favor, ¿todo esto por un pequeño ingreso extra? Había que pagar el mantenimiento». Pero Tomás, al ver la prueba física, no pudo soportarlo. «Mamá, era solo para cubrir los gastos de mantenimiento», repitió, la voz temblorosa, aferrándose a la mentira que habían ensayado. Su mirada suplicaba que yo aceptara esa explicación, que detuviera la humillación allí, que lo dejara salvar las apariencias. Pero el tiempo de las apariencias había terminado hacía mucho tiempo. Dejé que su débil excusa flotara en el aire viciado de la sala. «Gastos de mantenimiento», repetí. Mi voz era un murmullo sereno que los obligó a inclinarse para escucharme. «Gastos. Me parece un término contable excelente, porque, como auditora, me gusta que las cuentas cuadren». Mis ojos se fijaron en los de Tomás. Así que revisé las cuentas. Saqué la prueba 2, los extractos impresos de la cuenta de inversión conjunta que él había olvidado. Los deslicé sobre el anuncio de Airbnb. Prueba 2, los $14,000 que ingresaron a esta cuenta en los últimos 6 meses. Tomás cerró los ojos. Sabía lo que venía. Verónica, sin embargo, se inclinó hacia adelante, su arrogancia reemplazada por una curiosidad rapaz. Sus ojos escanearon las cifras, las referencias, ABNB Gaviota Pago, resaltadas en rojo. Pude ver su mente calculando, furiosa no por el robo, sino porque Tomás había sido tan descuidado como para usar una cuenta que yo podía ver. El silencio en la sala era pesado. La notaria seguía escribiendo sin levantar la vista. La trampa se estaba cerrando, y ellos estaban en el centro. $14,000 es mucho mantenimiento, Tomás. Continué en el mismo tono bajo y controlado. Debe ser por los acabados de lujo. Hice una pausa, y luego giré mi mirada directamente hacia Verónica, que todavía estaba absorta en los números. O quizás el mantenimiento de la Villa 14 ahora incluye el pago de vehículos de lujo. El impacto de esa frase fue inmediato, porque el gasto más notable en este extracto es una transferencia de $8,000 a Audi Center Santa Fe. Verónica palideció. El color desapareció de su rostro tan rápido que pareció un efecto de iluminación. Ese era su auto, su símbolo de estatus, pagado con mi dinero. Levantó la cabeza. Sus ojos ahora sí llameaban,
pero era la furia de ser expuesta, no el arrepentimiento. «¿Y a ti qué te importa?», gritó, perdiendo toda la compostura. «Ese dinero es nuestro. Tú nos diste el poder. Tomás lo tenía. Era legal». Se aferró a esa palabra. Poder, como un salvavidas. «El poder», asentí lentamente. «Me alegra que saque el tema del poder de administración, porque es el corazón de este asunto». Dejé que la implicación de sus palabras flotara. Ella había admitido saber del dinero. Había admitido usar el poder para justificarlo. Miré al doctor Vidal. «Doctor, creo que es hora de pasar al tema central». Ella había confesado el móvil, la codicia, los $14,000 y el Audi. Ahora íbamos a revelar el crimen mayor, el intento de despojo total, el fraude que iba más allá del dinero. Vidal tomó la palabra, su voz de barítono llenando la sala. «Efectivamente, señora Estevez, un poder de administración como el que Elena firmó es explícitamente para pagar servicios y mantener. No faculta a nadie para ceder, enajenar o gravar el bien». Se levantó lentamente, una figura imponente. Lo cual nos trae a la prueba. 3. De su propia carpeta sacó el documento obtenido del registro público y lo colocó con un golpe seco en el centro de la mesa. «El contrato de comodato». Tomás gimió. Un sonido bajo. Pero Verónica, al ver el documento oficial, el sello del registro, no entendió la trampa. Una sonrisa fea, triunfante, se dibujó en su rostro. Miró el documento y luego me miró a mí. Ella creía que este era su golpe maestro, su póliza de seguro. «Exacto», dijo, su voz recuperando la arrogancia. 20 años. Firmado. Sellado. Legal. La casa es mía para usarla. Así que, Elena, puedes tomar tus papelitos del Audi y...». Ella creía que había ganado. «Es una firma interesante». La interrumpí, mi voz cortando su discurso triunfal. Coloqué mi dedo índice sobre la firma falsa. «He sido contadora por 40 años. Mi firma ha validado millones de dólares en balances. Es impecable, clara, consistente». Levanté mi mirada y la clavé en la suya. Esta es una imitación torpe. Es una falsificación». El silencio volvió, pero esta vez fue un silencio eléctrico, cargado de peligro. Verónica soltó una carcajada, aunque sonó hueca. «¡Falsificación! ¿En serio? Esa es tu defensa. ¿Tu palabra contra este documento oficial? Buena suerte probando eso, anciana». El insulto, anciana, colgó en el aire, pero no me afectó. Ya no. La había estado esperando. Tomás se encogió, incapaz de mirarme, cómplice silencioso de su propia destrucción. Miré a Verónica con una calma que debió parecerle inhumana. «Oh, no», respondí suavemente. «No necesito probarlo con mi palabra». Dejé que la tensión se acumulara, que ella disfrutara su supuesta victoria por un segundo más. «Lo probaré con la medicina». Saqué la última hoja de mi carpeta azul, mi carta ganadora, la prueba 4. La coloqué con cuidado sobre el contrato de comodato falso, cubriendo su firma fraudulenta con la verdad. «El 15 de marzo de 2023», dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta. El día exacto en que esta firma fue supuestamente estampada ante notario. Hice una pausa. Los ojos de Verónica estaban fijos en el nuevo documento. «El 15 de marzo», repetí. Yo no estaba firmando nada. Estaba internada en la unidad de cuidados intermedios de la Clínica del Sol, recuperándome de una crisis hipertensiva severa. Toqué el papel. Aquí está mi alta hospitalaria, certificada. La coartada era irrefutable. La prueba del fraude no era una opinión, era un hecho médico. El colapso de Verónica fue total. Su rostro se descompuso. La arrogancia, la seguridad, el triunfo, todo se evaporó, dejando solo la cáscara pálida del pánico. Sus ojos volaron del alta al contrato, y luego a Tomás, con una mirada de puro odio. Lo había arruinado. Tomás no necesitó leerlo. Se derrumbó sobre la mesa, su cuerpo sacudido por sollozos secos y silenciosos. Estaba acabado. La trampa se había cerrado con la precisión de un libro mayor, al final del año fiscal. «Falsificación de documento público», dije en el silencio mortal, agravado por el hecho de que la víctima estaba hospitalizada. Miré al doctor Vidal. «¿Cuál es el término legal para eso, doctor?» Vidal se puso de pie. Su presencia llenaba la sala. «El término es un delito penal», dijo.
su voz resonando. Conlleva pena de prisión. Y tenemos a una notaria aquí presente que ha atestiguado sus admisiones. Señaló una carpeta gruesa a su lado. Tengo la denuncia penal completa, lista para ser presentada en la fiscalía esta misma noche. Oh, continuó Vidal, firman ahora mismo la anulación voluntaria e irrevocable de este comodato fraudulento y aceptan las siguientes condiciones de restitución. El ultimátum era claro: la cárcel o la ruina financiera y social inmediata. La elección era de ellos, pero la sentencia ya estaba dictada por mí. Condición 1, dije yo tomando el control. La devolución del dinero. El doctor Vidal ya había preparado mi laptop con la sesión bancaria abierta. Tomás, transferirás los $14,000 de vuelta a mi cuenta. No mañana, ahora, en Milnetiesian. Esta mesa. Empujé la laptop hacia él. Con manos temblorosas, incapaz de mirarme, mi hijo empezó a teclear, deshaciendo el robo bajo mi supervisión directa. Condición 2, continué, mi voz sin inflexiones. El desalojo. Verónica levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Tienen 12 horas. Tienen hasta mañana, sábado, a las 12 del mediodía, para sacar cada objeto personal que les pertenezca de mi casa. ¡No puedes!, siseó. ¿Nuestras cosas? 12 horas. La corté en seco. A las 12:01 p.m., la administración del condominio, actuando bajo una orden judicial que el doctor Vidal ya ha tramitado, cambiará las cerraduras. La cerradura digital Yale será removida y mi cerradura de bronce original será reinstalada. El doctor Vidal les deslizó los documentos finales a través de la mesa. El acuerdo de anulación del comodato y el reconocimiento de la deuda y su pago. Firmen. Tomás, sollozando, tomó el bolígrafo y firmó donde le indicaron, su firma temblorosa de un hombre roto. Verónica miró el papel con un odio puro. Su mano temblaba de rabia, pero estaba atrapada. La falsificación la había condenado. Cogió el bolígrafo y firmó. El sonido de la pluma sobre el papel fue el cierre final de mis libros. La cuenta, finalmente, estaba saldada. El viaje de regreso a la Villa 14, el sábado siguiente a la reunión, fue el opuesto exacto de mi humillación. Esta vez, conducía mi propio auto, no un taxi anónimo. El plazo de 12 horas había vencido a las 6 de la mañana. No fui a esa hora. No necesitaba presenciar su huida vergonzosa. Me di el lujo de llegar a las 12:01 p.m., exactamente como había advertido. El sol de mediodía golpeaba la garita de Las Gaviotas. Raúl, el joven guardia que había sido testigo de mi expulsión, me vio llegar. Esta vez no hubo llamadas por intercomunicador. La barrera se levantó antes de que mi auto se detuviera por completo. Su saludo fue un gesto de profundo respeto. El poder había regresado a su dueña legítima. El administrador del condominio me esperaba en la puerta de la Villa 14. A sus pies, sobre un trapo, descansaba la fea cerradura digital Yale, arrancada de mi puerta, un trozo de plástico y metal muerto. En su mano sostenía el pesado mecanismo de bronce macizo que mi esposo había instalado. «Señora Fuentes», dijo con formalidad, «bienvenida a casa, tal como lo solicitó». Observé en silencio mientras el cerrajero trabajaba, reinstalando la pieza original. El clic sólido y metálico de la llave de bronce, entrando en... La cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Era el sonido de la restitución. Entré sola. La casa estaba en silencio, pero olía a su partida. Una mezcla agria de pánico, resentimiento y perfume caro de Verónica. Habían cumplido el plazo, pero con rencor. Dejaron basura en la cocina, perchas de alambre tiradas en los armarios, una botella de champán vacía rodando en la terraza. Era un último insulto infantil. Caminé directamente hacia las grandes puertas de vidrio de la terraza, las que daban al mar. Las abrí de par en par. La brisa salada entró de golpe, fuerte y limpia, y comenzó el trabajo de purgar su presencia, de ventilar mi casa y reclamar mis 250 metros cuadrados. Esa tarde establecí los nuevos límites. El primero fue financiero. El lunes siguiente me reuní con un asesor profesional y constituí un fideicomiso irrevocable. Todas mis propiedades, incluida la Villa 14, fueron transferidas a él.
Yo soy la beneficiaria, pero ya no soy la administradora. Legal vulnerable. Mis finanzas ahora están protegidas por un muro legal que ninguna súplica emocional ni ningún poder falsificado podrán penetrar jamás. El balance de mi patrimonio estaba asegurado, no por la confianza familiar, que se había demostrado insolvente, sino por la fría y perfecta estructura de la ley. El segundo límite fue familiar. Tomás llamó 3 días después, su voz irreconocible, vacía. «Mamá». No lo dejé continuar con sus súplicas. «Tomás», dije, mi voz serena, la de la auditora jefe cerrando un caso. «Escúchame bien. Puedes visitarme, en mi apartamento de la ciudad, solo, para tomar un café, 1 hora». Hice una pausa. «Pero tú nunca más, bajo ninguna circunstancia, pondrás un pie en esta casa. La Villa 14 está cerrada para ti. ¿Entendiste?». El silencio al otro lado de la línea fue su aceptación. Él ya no era mi hijo en el sentido patrimonial. Era solo un pariente lejano con derechos de visita restringidos. Me tomó semanas limpiar la casa. No solo de su basura, sino de su energía. Deseché los cojines de terciopelo chillón. Doné la cafetera de $1000 a una organización benéfica. Saqué de la bodega mis propios muebles, los que Verónica había considerado anticuados. Reinstalé mi viejo sillón de lectura. Puse mis sábanas de algodón egipcio. Cada objeto que regresaba a su lugar era un acto de reafirmación. La casa dejó de ser Villa Verónica, la escena de un crimen y un negocio fraudulento, y volvió a ser mi hogar, el refugio que construí con la herencia de mi madre. Ahora hay una nueva rutina. Tomás cumple con el régimen de visitas de mi nieto. Conduce las 3 horas desde la ciudad, pero su Audi Q5, del cual me enteré que tuvo que vender para terminar de pagar la restitución, ya no entra al condominio. Se detiene en la garita, exactamente en el mismo lugar donde Verónica me humilló. Yo camino desde mi casa, y Raúl, el guardia, le entrega a Lucas, de 8 años, por la ventanilla. Tomás no puede bajar. Me mira desde el auto. Yo tomo la mano de mi nieto y caminamos juntos hacia la playa. El balance del poder es visible para todos. Estoy sentada en la terraza que yo diseñé, la que da directamente a la arena. El sol de la tarde es cálido. Sostengo mi taza de té, Earl Grey. El vapor se mezcla con el aire salado. Abajo, en la orilla, Lucas juega, recogiendo conchas, su risa ajena a la guerra de adultos que se libró por esa paz. Lo observo, y por primera vez en 3 años, desde que mi esposo murió, mi sonrisa es genuina, completa. No es una sonrisa de felicidad explosiva, sino de equilibrio perfecto. Es la sonrisa serena de una contadora que mira un libro mayor y sabe, sin lugar a dudas, que cada centavo está justificado. Esta paz tuvo un precio muy alto. Me costó la ilusión de un hijo, pero me devolvió la dignidad. Mi batalla se libró con extractos bancarios, fechas de hospitalización y abogados, pero sé que muchas mujeres libran guerras similares en el silencio de sus propias casas. Cuéntame abajo qué parte de esta auditoría moral te golpeó más. Si esta historia puede ayudar a otra mujer a encontrar su voz y reclamar lo suyo, deja tu like para que llegue más lejos. Aprendí que los balances más importantes no son los que se miden en dólares, ni en metros cuadrados. Esos números pueden ser falsificados. Los balances vitales, los que definen una vida, son los del respeto y la dignidad. Y en mis libros, después de una auditoría larga y dolorosa, esa cuenta por cobrar, la que más me debían, finalmente está saldada.